Ya, verá Franklin, Ismael, les digo así sinceramente, por ejemplo, que la competencia de tránsito en los municipios es una de las mayores fuentes de ingreso en algunos cantones, en muchos cantones. Es más, ni siquiera necesitan de los recursos que vienen por equidad territorial, sino que más bien con movilidad solucionan un montón de problemas. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Infiltrados en la Política en su 11º episodio. Estoy acá con Franklin Leonel y qué contento me siento porque la gente cada vez y cuando está escribiéndonos nos exige traer invitados especiales y eso es muy importante el día de hoy, ya que hoy hemos traído a un experto en movilidad y también tiene una amplia trayectoria en proyectos que ha realizado en muchos cantones del país. También fue catedrático de la UTQ y bueno, vamos a presentar primero a Leonel y luego a nuestro querido ingeniero Jorge Sánchez. Hola, ¿cómo estás, Franklin? ¿Cómo estás, hermano? Un gusto. A estas alturas, en el 11º programa, ya somos tendencia en Quevedo. Todo el mundo comenta de infiltrados en la política y es un agrado que la gente nos saluda, nos conoce. Qué bueno que nos vean hoy por hoy como personas que tienen una forma de pensar diferente, de analizar diferente. ¿Y qué nivel de invitado hoy? Catedrático, ex catedrático y consultor en temas de movilidad. Ingeniero, bienvenido. Gracias, Ismael, Franklin. Un gusto saludarles y gracias por permitirme infiltrar en su programa. Un saludo también cordial a sus seguidores y aquí estoy para responder a sus inquietudes. Bien. ¿Cómo usted ve la movilidad aquí en Quevedo, ingeniero? Bueno, la movilidad aquí en Quevedo, técnicamente hablando, está nula, está cero, porque dentro de los componentes que tiene la movilidad no se ha visto nada que se haya destacado. Vemos precisamente ahora que estaba viniendo para acá, no tenía un espacio donde estacionarme. Está todo, o sea, hay espacios que deben ser priorizados para estacionamiento vehicular, están ocupados por carretas, por ambulantes. En el tema de infraestructura vial, pues ustedes mismos ya podrán notar la falta de infraestructura vial que tenemos. Este caso, aceras, bordillos, carreteras en buen estado. En el tema, por ejemplo, del transporte, también tenemos bastante déficit en el tema de transporte, la calidad de transporte sobre todo, y en el tema de seguridad vial, pues no decir, ¿no? Nuestro anterior invitado me dejó algo rondando la cabeza. En 2 minutos, con la menor cantidad de tecnicismo posible, porque ahora los cortos duran segundos, y hay el engamer, que si no la persona se nos va. ¿Cómo solucionar el tema de los parqueos en Quevedo? ¿Qué idea se le viene a la cabeza cuando usted ve este problema que no hay, que nos encontramos comerciantes apostados donde deberían ir parqueados los carros, gente que se parquea todo el día y se va y no se le cobra ni un centavo? Y, por ejemplo, yo no tengo nada en contra de algunas personas que se parquean a vender frutas y todo lo demás, pero pasan todo el día en el centro de la ciudad parqueados haciendo comercio. Entonces, sí me llama la atención porque es una competencia desleal y no tengo nada en contra de ellos, porque el resto de gente tiene su local, paga arriendo, paga todo, y ellos están en la vía pública. Entonces, me llama la atención y vamos al tema de Comenzamos movilidad. fuertes el podcast, ¿ah? Comenzamos fuerte. No, que Santi, que me disculpen, porfa. Yo sé que ustedes se están ganando la vida, pero necesitamos ordenamiento. Sí, bueno, todo parte de una planificación, o sea, por eso se le denomina plan de movilidad. O sea, el plan de movilidad lo han tomado muchos cantones como un tema de cumplimiento hacia la normativa, porque sin ello no pueden tener la competencia de tránsito, ¿no?
pero más no enfocado así rápido a darle solución a un tema específico, ¿no? Por ejemplo, en el tema de parqueo está dentro de la infraestructura vial, el tema de parqueo. O sea, sí hay una regulación, sí se puede hacer una regulación. En Quevedo se necesita un parqueo tarifado, sí se necesita ese parqueo tarifado, pero previo a eso se tienen que crear las condiciones para poder implementar este parqueo tarifado. Aquí hay una solución que rápidamente te la propuso, Sí, ¿no? me llama la atención porque esa solución, creo, si no me equivoco, hay un juicio del municipio de Quevedo con un sistema de parqueo que se llama Parqueo Amigo, si no me equivoco. Ese es un tema... Sí, es un tema candente. Porque ahora están... demandando, y es por mucha plata. Pero esa es una alternativa. ¿Ese parqueo amigo hubiese sido algo eficiente? A ver, no parqueo amigo, o sea, estoy hablando de un parqueo tarifado, pero previo a un estudio técnico. O sea, esa es la diferencia, ¿no? Por ejemplo, lo que se hizo en el Cantón Quevedo es entregarle una responsabilidad a una empresa privada, que la misma empresa privada hizo el estudio y ellos comenzaron a pintar todas las calles de Quevedo con tema de recaudar, más bien no de regular. Ese no es el tema. Son Entonces, diferentes cosas. es diferente, bueno. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se quiere? Que la zona de mayor conflicto vehicular tenga una regulación, más no una recaudación. Entonces, si yo, por ejemplo, en la zona bancaria, en una zona bancaria tú no te vas a demorar más de media hora, supongo 15 minutos, ¿no? Entonces ahí funciona un parqueo tarifado. Entonces, en cambio, en una zona, por ejemplo, en una transversal, por ejemplo, ahí no vas a hacer nada y ahí sí, por ejemplo, no necesitas un tema de regulación porque tienes los espacios, ¿no? Pero como no hay esa regulación, todos los espacios pasan ocupados por vehículos que se estacionan en la mañana y no salen hasta la noche. Ya recién entiendo. Yo soy un ignorante en el tema de lo que tratamos y hoy, ingeniero, quiero aprender lo más posible, porque de eso se trata en este programa también, de que aprendamos nosotros y aprendan nuestros televidentes. No es necesario pintar toda la ciudad porque todos los sectores no serían factibles a ese cobro. Entonces, así es, claro. No es, o sea, no es un tema de recaudación, como les decía, no. Claro, por tema de recaudación, si yo pinto cada espacio que veo disponible para un parqueo, voy y lo pinto, ¿no? Ese es tema de recaudación, ¿no? Ahora, el tema de regulación es muy diferente. Para una regulación, yo primero tengo que hacer un conteo vehicular en las zonas de mayor afluencia de tráfico. Entonces, con ese conteo vehicular yo puedo determinar cuál es el flujo vehicular, cuáles son los requerimientos específicos que se necesitan para que no haya ese congestionamiento. Ese diagnóstico es importante. Partiendo por ahí, la planificación nace de un diagnóstico que te va a ayudar a ver las problemáticas que existen, los dolores que está pasando. Claro que ahora, sí. El dolor como dice Franklin, la informalidad es un tema interesante porque andan en el centro, rotan en el centro, y la informalidad no genera un buen aspecto al emprendedor o al empresario que sí paga un arriendo, y eso es un tema complicado. Ahora se ha vuelto cada vez más... Y muy delicado de tratar. Exacto, pero también tenemos el triciclero, el motociclista, también hay... motos eléctricas que no tienen ni padre ni madre. El tema de los buses, son un tema que no hay que tomarlo a la ligera, ¿verdad? Verán, el tema de los mototaxi o tricimotos, legalmente la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial lo contempla como un transporte comercial. Sin embargo, tiene que cumplir ciertas regulaciones, que una de las primeras es que su necesidad es específica en zonas donde no hay la cobertura del transporte público. O sea, es decir, en el centro de la ciudad no debería existir ningún tipo de Pero tipo de esos vehículo. tricimotos acá lo usan para comercializar productos. ¿Es diferente allí? Es diferente, o sea, la situación es que no hay una regulación específica y debería de existir esa regulación por parte del GAT, que tiene la competencia para regular, porque si yo soy comerciante, me compro una motito de esas que están vendiendo ahora, que vienen con un baldecito para cargar, o sea, pero yo debo de tener la condición de comerciante, es decir, tengo que tener un RUC y tengo que tener vinculado qué es lo que voy a hacer. Si tengo eso,
pues yo tengo la libertad de poder realizar esa actividad con ese vehículo, ¿no? Y si no, por ejemplo, lo que más se ve en Quevedo es que cogen una moto vieja, le sacan la parte de adelante y Le le hacen colocan triciclo. un triciclo. O sea, eso no debería de para nada de existir en nuestro cantón. O sea, deberían de ser vehículos homologados que vengan a raíz de una empresa que los fabrica y que den el respaldo garantía técnica, ¿no? Estimado ingeniero, problema de estacionamiento. Cuando hablamos de estacionamientos, entendemos que hay una cantidad considerable de vehículos. Que por aquí en el centro de la ciudad transitan transportes públicos, refiriéndome a nuestros seguidores que siempre están pendientes de nosotros, los choferes de buses, nuestros amigos los taxistas que siempre me saludan y que ya son seguidores del programa. ¿Qué opina usted de incrementar cupos en el tema de taxismo si cuando yo salgo veo taxi, 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 taxi y dónde hay calles para tanta gente, considerando que Quevedo es Marco Quintana, primera parte, 12 de octubre, Yune Guzmán, 7 de octubre, Bolívar y Malecón. Se acabó Quevedo, el centro de Quevedo, donde está concentrada toda la zona bancaria, comercial y toda la zona que usted quiera está concentrada acá. ¿Cómo meto más taxi acá? Verá, el tema de los cupos de taxis también parten a raíz de un estudio, que un estudio técnico lo determina y la Agencia Nacional de Tránsito emite ¿cómo se llama? La normativa con la cual se debe realizar ese estudio. O sea, ahí hay parámetros que se deben medir para poder establecer si es que la ciudad o el cantón requiere o no un incremento de cupos. Y eso se da en función de, por ejemplo, las diferentes modalidades que existen también. En este caso, por ejemplo, habrán cantones, y hay de hecho cantones en los que no hay transporte intracantonal o los colectivos, como les llamamos nosotros. Entonces ahí sí se necesita mayor cantidad de taxis. ¿Ya? Pero en el caso, por ejemplo, que aquí tenemos los transportes intracantonal y hay como 15, 16 rutas que tenemos de colectivos, y también eso es como usted decía hace un momento, tenemos solamente las 4 calles que están habilitadas para transitar, entonces se vuelve un caos totalmente. Pero ya digo, previo a esto se necesita es un estudio en el cual se determina la oferta y la demanda de este tipo de transporte, de esta modalidad de transporte que es el taxi, ¿no? No nos olvidemos también que, por ejemplo, existen 2 tipos, ¿no? El taxi convencional y el taxi ejecutivo. El taxi convencional tiene... que puede parar donde los sea. dos son legales. Los 2 son y legales. El ejecutivo es solo con aplicaciones sí. Y van a retirar un pasajero Así es. puntual. La percepción humana o la percepción, no sé, mía, puede ser diferente a la suya. Yo veo un centro colapsado por todo el tema vehicular. ¿Usted cómo lo ve como experto? ¿El centro está colapsado o no? Es falta de planificación. Por decir, actualmente todos los buses pasan por las mismas calles, o sea, todas las 15 líneas de buses pasan por las mismas calles, entonces eso hace que el centro colapse. Entonces, ¿a qué me refiero con falta de planificación? Que yo debo habilitar las calles para distribuir ese número de... Pero ¿qué pasa, ingeniero, si todo el mundo quiere ir al mismo lugar porque ahí está todo? Y me refiero a todo partiendo de lo lindo que es Mi Quevedo, que es la iglesia, está en la Bolívar y Quinta, en la 7 de octubre Quinta, entre Quinta y Sexta. Allí mismo está el mercado de ropa y está el otro mercado que queda atrás, está ahí el shopping center, están todos los comerciales, sí, por el otro lado está el Banco Pichincha, Banco Bolivariano. Todo se concentra quinta, sexta, séptima, octava y hasta novena. Pero ¿qué hago como chofer de bus o como dueño de bus o taxista? ¿Qué hago si todos los pasajeros quieren ir para allá? Bueno, contestando a Franklin con respecto a que todas las personas quieren al mismo lugar, sí, pero verás, si tú has tenido la oportunidad de visitar otras ciudades, para
para tú poder ir al sitio donde quieres ir, tienes que caminar 4 o 5 cuadras y buscar un parqueadero legalizado y todo eso. En cambio, aquí se acostumbró a la población a dejarlo en la puerta del local o recogerlo donde sea, donde quiera. Entonces, eso hace que, o sea, es parte de una cultura. O sea, y se debe de comenzar a hacer una planificación. Por ejemplo, te digo, debemos dejar la 7 de octubre, la calle 7 de octubre, la principal, que debe de ser una representación icónica de nuestra ciudad, debemos despejarla despejada totalmente del transporte público. Yo tengo una duda, y esta duda es muy mía, ingeniero. La vereda es muy grande y podría yo sacar otro carril, porque no sé si los que ven ¿En la 7 de octubre? Sí, es tuca la vereda, ¿no? Es grande. Bueno, eso lo determinan los expertos. Los expertos, pero por eso le estoy tú preguntando. eres el criollo ahí. Tú dices, bueno, creo que la veo un poquito más grande. Mira, yo soy bien gordo. Estamos hablando como de 8 metros. Yo soy bien gordo y ahí entran en esa vereda 8 gordos, pues. Y ahí ayuda. Entonces, bueno, sería... ¿Cómo la ve usted? Es mi duda. ¿Cómo la ve usted como un experto? ¿Podríamos restar un poquito de lado y lado y sacar otro carril? ¿Sacar a los animales esos que están también? No están fuera de foco esos animalitos con todo el No, verás, más bien en temas de movilidad, técnicamente hablando, mientras más ancha es la vereda, mucho mejor porque le das prioridad al peatón. Y dentro de la jerarquía de la movilidad, el primero es el peatón. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que te decía hace un rato, sacar de esa calle a la transportación urbana, o sea, al colectivo. Las grandes colectivo. Ciudades a sus lugares así lo vuelven peatonales totalmente, ¿no? Sí, es que, o sea, Centro Histórico de Quito, por ejemplo. Es que, por ejemplo, así tendrían mayor probabilidades el comercio que hay en esta zona, que debería que tiene la mayor facilidad de poder ofertar sus productos, sus servicios. ¿Y para dónde se van, doctor? Disculpe la pregunta porque... ¿Para dónde? Se van a su casa. Yo soy transportista. Digamos que yo soy transportista y yo quiero aprender, porque ya le digo, mi conocimiento en movilidad es cero, nulo. Entonces, si yo hoy por hoy vuelvo peatonal o reduzco el tema de la carga el de tema transportación de público, sí. ¿Para dónde los mando si la 7 de octubre y la Bolívar son estas calles? ¿Qué? ¿Para transitar por la Marcos Quintana? Pero tú tienes, por ejemplo, la Marcos Quintana, que tú no ves un vehículo transitar por ahí en el día. Tienes la Yune Guzmán, que está, bueno, urbanísticamente le han hecho un parterre ¿cómo se llama? A esta avenida. Y ahí, en ese parterre sí te resta. A ver, o sea, lo que usted me está diciendo es claro. Que de ida, con dirección bajando de la avenida Quito, donde quedaba el Colegio de los Campeones, al Don Calderón Parque de la Madre, de este lado, sería de ida hacia La Pileta, hacia Atascoso. Entonces, esa calle llegaría ahí como hasta la tercera, y de ahí por donde queda el Banco Internacional, de ahí se desviarían, tomarían Marco Quintana y Yune Guzmán. Sería una alternativa. Para descongestionar el centro. Para descongestionar el centro. Y de venida tomarían por donde quedaba la Oriental, por atrás, por el Colegio América, y circularían todo el malecón, que sería una alternativa. ¿Y cómo es eso? Bueno, la Bolívar, o sea, la Bolívar sí puede quedar habilitada. La Bolívar usted le tiene fe. Es muy amplia. Sí. La Bolívar sí, en la Bolívar sí se puede. En lo que más... el tráfico es acá, en la 7 de octubre y Yune Guzmán. Es en la 7 de octubre. Entonces, el comercio se ve, ¿cómo se llama? Reducido un poco. Y, por ejemplo, acá no es lo mismo, por ejemplo, es la misma calle Séptima, por decir. En la misma calle Séptima, tú ves que hay una afluencia o una sobrepoblación de comerciantes formales e informales también ahí agrupados, ¿no? ¿Pero por qué? Porque por ahí pasan todas las líneas de buses. Ahora, ¿qué pasa si nosotros andamos a la otra calle? Se va para allá. Las líneas de buses, para allá se va. O sea, descongestionas, o sea, tú das mayor movilidad, o sea, amplías el tema, y ahora el comercio que está formal tendría oportunidad de arreglar mejor su local, de hacer una mejor presentación y la gente puede visitarlo. Calles conflictivas, sectores conflictivos. Hablemos de la entrada al shopping, donde en las tardes y en las mañanas y cuando está activo el Colegio Quevedo es una barbaridad.
¿Qué otros? hacer? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las alternativas para Sí, solucionar ese problema? eso es una. El otra, ¿cuál cree usted que también hay? El que haya Guayacán, el conflictivo? tráfico del Guayacán, esa entrada del Guayacán es horrible. Hay por ejemplo, San Camilo varios también. Puntos conflictivos. varios Sí. puntos conflictivos. Pero una cosa es, por ejemplo, desde nuestra percepción, desde nuestra apreciación, y la otra es ya hablar técnicamente con números, ¿no? Para eso se necesita hacer El estudio. conteo vehicular, para decir, bueno, qué cantidad, y dependiendo de eso, poder establecer una alternativa adecuada. Por decir, hace un rato decía Ismael que el tema del paso a desnivel Paso deprimido también o existe. sea, sí, pero ¿cuál fue el estudio? O sea, ¿cuál fue el estudio que determinó? O sea, para yo poder decir si se mejoró o no se mejoró. Yo puedo decir desde mi percepción personal, ¿no? Sí se mejoró. Pero no hay medidores, no hay pero no hay indicadores. indicadores, sí, no hay indicadores. ¿Qué mido? ¿Qué digo? Sí, a ver, la Fue una idea, no, nada más. Sí, fue una idea y se aprovechó, eso sí, se aprovechó y que es bien visto en Quevedo. ¿Por qué? Porque es el único paso que tenemos de esa No, categoría. para mí es más arquitectónico que lo que resolvió el problema, pero bueno. Pero por eso, sí, a eso me sí. refiero, a eso me refiero. Por ejemplo, para muchas personas sí, pero por ejemplo, ustedes se han puesto a pensar, por ejemplo, ese comercio que había ahí en el tema de la Toyota, en la esquina, Claro. se fue, Toyota Y se como fue de y ahí, la gasolinera que quedó perdió, abajo, que quedó... el otro que quedaba ahí al lado. O sea, Claro, el hay un impacto- impacto. Es hay que un también impacto. es por un lado positivo y por el otro negativo. Sí, pero por eso te digo, o sea, hay que hacer el estudio para poder identificar que no afecte. Una cosa es que uno diga, sí, es que necesito que se solucione un problema así, pero tienes que medir también el impacto, ¿no? Y vea, yo veo que ahora publicitan las motitos en $300, la eléctrica, y veo 2, 3 personas en esa moto eléctrica. Primera cuestión. Y segunda cuestión... Y no hay para matricular. Y no hay para O sea, no- matricular, no tienen, la gente que la maneja no tiene ni licencia. Creo que han Claro, manejado... es complicado eso. La única licencia que le ha dado es la mamá bendiciéndolo para que vaya al centro. Incluso vemos niños manejando motos eléctricas y la transportación pública ha perdido peso porque la gente se comienza a mover en su propio artefacto. Dice, yo pago taxi todos los días, como con eso me compro una moto de $300. Así es. Entonces, comenzamos a ver que tanto la transportación urbana, refiriéndome a los colectivos, y la transportación urbana, refiriéndome a los taxis, han perdido presencia o clientes. Claro. Desde mi percepción, sigo hablando de mi percepción Sí. porque todo es en base a estudios, Sí. como usted lo ha dicho. Entonces, yo comienzo a analizar esa cuestión y me pongo también en el zapato del taxista, en el zapato del transportista, que muchos me han conversado que si antes tenían utilidad, ahora la utilidad le ha mermado. Cada día hay menos pasajeros y ellos tienen que cumplir con sus rutas y su frecuencia. ¿Cómo solucionar este problema? ¿Cómo solucionar este impasse que hace que los transportistas se vean mermados de sus ingresos y tenga que cumplir con estas rutas y frecuencias que, como lo conversábamos tras micrófono, ahora un bus demora un poquito más en pasar, pero es porque están esperando que haya pasajeros para no gastar en la operatividad hasta que tengan cómo recuperar su inversión, porque la inversión de un transportista es fuerte. Claro, verás, la respuesta es simple y sencilla, ¿no? Se requiere una regulación. ¿Quién tiene la competencia de tránsito? El GAT en este momento. O sea, ellos tienen que crear una normativa, así como por ejemplo crearon la ordenanza para que no anden dos en motos. O sea, se tiene que crear una ordenanza que regule este tipo de vehículos, que si es un vehículo que por ejemplo, la ley orgánica, si bien no contempla la regulación, pero sí se habla de un automotor. O sea, que un automotor que es impulsado hacia eléctrico y todo eso. O sea, es motor, pero motor eléctrico. Y eso le da la pauta para que el GAT tome eso y pueda crear su propia regulación para poder hacer esto. O sea, Santo Domingo lo quiso hacer, pero como fue un tema bastante social, un tema bastante, y al político ustedes saben que cuando es un tema Sí, demasiado social no le conviene, entonces lo dejan ahí. Entonces por eso es que el tema sigue estando en el aire, pero la competencia la tiene el municipio, la tiene el GAT para poder crear una ordenanza que regule este tipo. Ahora, hablábamos hace un momento de que, ¿cómo se llama? Se está reduciendo las frecuencias de los buses y es justamente por eso. O sea, ya el usuario del transporte público
va mermando cada día y eso hace, por ejemplo, que el dueño del bus ya no invierta en una remodelación de su bus, o sea, anda en ese bus hasta cuando le dé, ¿no? ¿Qué Hasta lo tan que le dé. viable es un rediseño de rutas? Es que yo ya... Eso también entra en el tema del plan de movilidad. Claro. ¿Qué tan probable es? Porque Quevedo crece. Sí se ha Sí. hecho eso, ¿sabes? Rediseño de rutas. Se ha hecho. ¿Y cuándo? No, verás, es justamente eso debe de partir también de un estudio, pero un estudio realmente técnico. Hay encuestas que se denominan de ascenso y descenso. Tú tienes que subirte a un bus y tomar a dónde se baja, con quién se baja, quién se sube, todo eso, hacer, y dependiendo de las rutas que puedan tener una cobertura. Ahora, ese estudio no se ha hecho en Quevedo. Ese estudio, y por decir, normalmente el que ha mandado, por ejemplo, el que ha puesto la pauta para las rutas es el mismo transportista, es el mismo dueño del transporte. Dice, no, yo me voy por aquí porque por aquí hay clientes. Pero no es porque se ha hecho un estudio determinando que esa es una ruta idónea, adecuada. Es decir, pero para crear una ruta, por ejemplo, tiene que cumplirse también condiciones, ¿no? Por ejemplo, infraestructura vial que en muchas Que cumpla no se tiene, ¿no? Sí, claro. entonces, y lo otro es que sí hay cómo llegar a un acuerdo O sea, con viable la el transportación. rediseño de ruta en Quevedo. Claro, desde su claro que perspectiva. sí. Lo necesita. Claro que sí, el Quevedo necesita. Ahora, lo que sí hay que entender, por ejemplo, es que hay que trabajar mucho con el transportista, o sea, con el dueño del transporte, porque actualmente están trabajando de una manera desorganizada. Es decir, cada quien jala agua para su propio molino, como podemos decir en el patio. Pero lo ideal en una transportación pública es de hacer una caja común que Claro. lo establece la ley. La ley de economía Sí, popular y solidaria, que lo donde establece a ellos pertenecen. Sí. una caja común en la cual se crea un medio de pago único y no tienen esa ¿cómo se llama? Esa preocupación de que si los van a asaltar porque andan con dinero. Con una tarjeta puedes pagar el bus y todo eso y sin necesidad por decir, de que tú Lleva el dinero tengas en efectivo en el carro, ¿no? ese dinero, que tengas ese dinero en efectivo, y dos, de andar corriendo, no por pasajeros, ¿no? Entonces tú vas y haces tu ruta normal. Si llevas 3, 4, 5 y el de atrás lleva 10, 20, no hay problema porque es una caja común y entonces al final se distribuye todo. A eso le tengo miedo, esa caja común. A mí me recuerda mucho la caja común al comunismo. No sé por qué. Entonces, porque yo lo veo de la perspectiva de que el que trabaja gana igual que el que no trabaja. Entonces, Mira, lo que pasa es que eso funciona y le han vendido mal la idea a los dueños de transporte, por ejemplo, y piensan igual como tú piensas. Es decir, no, pues, o sea, yo tengo mi bus que es del año 2002 y acá mi compañero que tiene del 90 y pico y va a ganar lo mismo que yo gano. No, o sea, en eso no. O sea, para poder aplicar a una caja común tienen que partir con vehículos nuevos desde cero y no como persona natural, sino como compañía o cooperativa. Es decir, los buses deben pertenecer a una compañía y los dueños en este caso serían socios o accionistas y se distribuyen la utilidad. entendido. Ya, entonces eso lo hace yo creo que Transportes Valencia o algunos transportes el Transporte Tía, sí. Y inequívocamente, ¿de quién tiene que nacer el estudio? Por ejemplo, digamos algo, yo soy taxista, ¿no? Digamos que soy con el cargo más alto de los taxistas, el de la Federación de Taxismo de Quevedo, el que acoge todas las cooperativas, no sé cómo se llame. Pero bueno, el taxismo no entra en lo que te estoy diciendo. No, o sea, es pero esa es una pregunta en base a lo que usted me dijo. Y si yo como presidente de la Federación de Taxistas contrato el estudio yo, y luego el municipio hace otro estudio y dice otra cosa, pensémoslo, se lo voy a plantear como lo piensan los taxistas, lo pensaría yo si fuera taxista. Porque usted me dice que se necesitan 100 taxis más, digamos así. Y yo tengo otro estudio que dice que no se necesitan. Porque es que ya nos pasó. Yo tuve una encuesta. Yo tuve una encuesta. Tiene más? Yo tuve una entrevista con el licenciado Buccelli y hablábamos de las encuestas. Ya. Y yo le planteaba que hay gente que vende la encuesta y le dice, usted va a ganar. Entonces, si yo contrato un estudio y le digo, oye, dime que... Yo sé que no es ético, pero ¿sería viable contrarrestar un estudio con otro?
Verás, ya ha sucedido en algunos cantones, por ejemplo, que los municipios no tienen los recursos para contratar una consultoría, pero el gremio de taxistas sí tiene los recursos porque cada socio pone, ¿no? Entonces, pero, ¿cómo se hace ahí? Lo que se hace es una alianza, un convenio para De que, cooperación, sí. así, para que los taxistas aporten con el dinero, pero el que contrata es el municipio. ¿A través de qué? A través de una regulación, porque eso está regulado. O sea, el estudio... O sea, si yo hago mi estudio como taxista no va a servir. El que tiene el peso No es que el son de juez la y parte, o competencia. sea, serían juez y parte Serían los el juez y taxistas. parte. Claro, serían Hay juez y un parte. problema que hace, no sé, 2, 3 semanas, como que el pueblo mismo ha comenzado a denunciarlo. Y es que dicen que hay incremento y que los taxistas ya están cansados de tanto incremento y que denuncian un tema de corrupción. Porque aquí es fácil, pues, ¿no? Si yo estoy con los líderes que aprueban este tema, estos permisos, se reparten la torta y el perjudicado es aquí el pueblo o el taxista y el taxista tiene sus familias y al final no hacen ese estudio técnico que arrojan que ya no necesitamos más taxistas. O lo hacen y no es tan técnico, está direccionado. Verás, sucedió un caso real, ¿no? Fui contratado en un cantón para hacer un estudio de necesidad de transporte y yo realicé el estudio con la metodología que establece la Agencia Nacional de Tránsito a través de sus resoluciones y me daba un número negativo del número de taxis O sea, había que más existían. taxi que de lo que se Habían más necesitaba. taxis de lo que se necesitaba. Pero, o sea, como la ley no es retroactiva, o sea, ya les habían Claro, dado ya su estaba, ya permiso, o sea, estaba. tenían que estar. Pero, ¿qué decía la lógica? Que ya no se necesitaba más. Pero sucede que el Consejo Cantonal, mejor dicho, los concejales, se habían comprometido con varias personas a darles incrementos, o sea, varias cooperativas. O sea, no, tranquilo, sí, va a haber incremento, va a haber incremento, o sea, Intereses porque propios, ¿no? sí, entonces, desde mi producto que yo entregué, yo es aprobado por el consejo y ya hasta ahí llegó mi trabajo, ¿no? Luego el consejo con la dirección de tránsito o la unidad de tránsito son los encargados de hacer la distribución de Esos esos cupos. cupos. Entonces ahí es donde empieza la negociación, que quién da más, quién da menos, y todo eso. Entonces, ¿Colapsado Quevedo o no? En colapsado que tema de veo en tema de... tránsito, Sí, sí, o sea, pero no por área o por espacio, sino más bien porque todo está concentrado y habría que hacer un descongestionamiento y crear, por ejemplo, nuevos generadores de viaje. Es decir, por ejemplo, la terminal terrestre que actualmente tenemos no debería de estar ahí porque no cumple una función específica. No sé si ustedes han Genera viajado. tráfico eso. Claro, y ahí ustedes, está el IES. lo ideal de una terminal terrestre es de que tú te bajas del transporte interprovincial y escoges el bus, Llegan ahí. así, escoges el bus a donde tú te Claro. quieres ir, ¿no? Así es. Como en Entonces, Guayaquil. tenemos una limitante acá en Quevedo, por ejemplo, Que de es que solo una Solo si tú, frecuencia. pasan dos. si tú quieres ir a San Camilo, Es verdad. de ley taxi. Si tú quieres ir para arriba a la Venus, ¿qué ¿Quevedo carro? está O listo sea, para un pico placa o no está colapsado no, para no, ese no, no, punto? no. O sea, Quevedo necesita hacer realmente un plan de movilidad. ¿A qué me refiero con realmente un plan de movilidad? Hacer los estudios técnicos que se necesitan para establecer las alternativas de solución a los diferentes problemas. Como quevedeño, ¿cuántos vehículos en promedio hay aquí en Quevedo? ¿No tiene ese dato? Bueno, no, porque ese dato lo maneja el Centro de Revisión Técnica Vehicular y no es un dato público, es un dato que manejan en función de estadísticas y todo eso, ¿no? Sí, es interesantísimo este podcast y ¿por qué lo hacemos? Porque la gente dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con política, no? Y como estamos en un año político, nosotros también le hablamos a los candidatos. Le estamos diciendo, ¿sabes qué? Mira, brother, aquí hay una persona preparada, experta, que ha dado sus tips y que no es visible. Es una persona que ha estado tras bastidores y que también, así como nosotros,
le dice, bueno chicos, vamos, yo también quiero aportar con mi conocimiento. No con las ganas de darse a conocer, porque él no necesita de eso, pero sí es por el amor y la pasión que tiene por Quevedo. Y eso es también parte importante, que queremos que los candidatos que están deseosos de gobernar a Quevedo sepan que también Quevedo necesita urgente un plan de movilidad. Yo ahí discrepo contigo. Yo muy bacán tu mensaje y todo, pero las competencias de los alcaldes está la movilidad. Está el tema de la transportación y movilidad. Es una competencia. No hay discrepancia, Ya ya verás. estamos de acuerdo. Claro. Está muy bien. O sea, no es que dentro de nuestro programa no podamos hablar de eso, porque es algo que va a tener que solucionar. No, y el Ya quevedeño verás. tiene que conocerlo. Y tiene que conocerlo. Ya, verá, Franklin, Ismael, les digo así sinceramente, por ejemplo, que la competencia de tránsito en los municipios es una de las mayores fuentes de ingreso en algunos cantones, en muchos cantones. Es más, ni siquiera necesitan de los recursos que vienen por equidad territorial, sino que más bien con movilidad solucionan un montón ¿Para qué de se usan problemas. esos recursos? Porque pero ahí yo ando con la sangre en el ojo. Porque en el único lugar donde hay agua en Quevedo, yo no me voy a cansar de decirlo, es en los huecos de las calles. Pero si yo pago el uso de suelo, el uso de usar la vía, con ese billete no me pueden arreglar la carretera. A ver, O deberían hacerlo. verás, los municipios tienen 14 competencias. No todas las 14 competencias son de aplicación Directa. porque no son de aplicación. Por ejemplo, hay una de las competencias que tiene que ver con costa, con playa y todo eso, y aquí no hay playa y todo eso. Ya. Claro Pero que sí. por decir, pero sí tenemos las principales competencias que el gobierno entregó para que los municipios generen ingresos con esas competencias. No es que solamente las competencias, por decir, sí, yo tengo... No, esas competencias generan recursos. Empezando, por ejemplo, por la primera que dice, planificar el desarrollo de la ciudad. Entonces, desde ahí, ¿cómo se planifica el desarrollo de una ciudad? Primero, teniendo un buen catastro, o sea, un catastro real, actualizado, donde se establezcan los polígonos de intervención territorial y que allí se establezca la zona comercial, la zona industrial, la zona residencial y cuáles son las potenciales de desarrollo, de proyecciones. expansión. Claro. Y en función de eso yo hago la planificación. Entonces, la primera herramienta administrativa que tienen los GAT se llama Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, PDIOT. que va de la mano con el Plan de Uso y Gestión de Suelo. Los PUCs. Pero dentro del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial salen algunos otros planes, por ejemplo, como el Plan de Movilidad, que nace del sistema de asentamientos humanos que incluye conectividad, movilidad y energía. Verán, para Desde que ahí ustedes nace. puedan, Cátedra, para que ustedes 2 puedan minutos. entender, hoy ahí están 2 minutos de conocimiento que nos ha dado el estimado ingeniero. Muchísimas gracias por compartirnos su conocimiento, pero vea, para que ustedes puedan entender lo que el ingeniero acaba de decir es que cuando crece la ciudad, cuando ya se sabe para dónde va a crecer, deben llegar con conectividad, Movilidad y que energía. ahí son los diseños de la ruta. O sea, si se crea un nuevo sector, debe llegar cómo se van a mover, cómo los buses van a salir de allá para que ustedes puedan tener la movilidad. Con interconectividad también, ¿no? Así es. Entonces Conectividad. llegan con todos los servicios básicos y todo lo Si no, no llegan. Y si no hay que hacer las cosas a medias. Sí, no pero, hay que ser mediocre. pero es ¿no? que cuando improvisas tú no llegas con todo. Mira, no quiero crear conflicto porque cada vez que hablo de Rafael Correa la gente se enoja, pero yo ya dije que para mí no es el mejor presidente y lo voy a repetir. Este clic no salga, por favor. El tema es el siguiente. Por ejemplo, este pan hacía un hospital. Luego ponía un UPC, ponía esto, ponía lo otro y una línea de transporte de buses y lo demás. O una parada de taxi o alguna forma de movilidad. Pero cuando no creces planificadamente, llegó esa gente a vivir ahí, no tiene ni cómo salir. Tiene que caminar 40 cuadras para coger el bus. Entonces, sí, por ese eso es te el digo, o problema. sea, todo parte del tema de la planificación, del plan. Pero, ojo, ¿Qué que- municipio que es mucho- planificado? Que muchos alcaldes, por ejemplo, dicen, no, si yo trabajo con planificación, yo tengo mi planificación. Pero hay diferentes niveles y niveles de planificación. Y el principal es el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, que establece primero la visión de desarrollo. O sea, dependiendo de la visión de desarrollo que tenga el cantón. Es decir, ¿cuál es la visión de desarrollo? Por ejemplo, en un futuro,
¿a dónde veo yo el cantón? O sea, si es agrícola, si es comercial, si es industrial, Sí, es ¿Cómo turístico. cómo si ve es usted a turístico. Quevedo? ¿Ah? En 10 años, ¿cómo lo ve? ¿Para dónde crece? Bueno, dependiendo del administrador de la ciudad, pero yo, por ejemplo, yo proyectaría a Quevedo como un potencial industrial, porque actualmente se ha manejado comercial pero desorganizado, desordenado. Es comercial pero desorganizado, pero yo lo apuntaría hacia un tema de desarrollo industrial, o sea, que se creen industrias aquí. Y verás, hace un rato me decías qué ciudad ha planificado. Santo Domingo. Santo Domingo tiene una planificación al 2030, y no de ahorita, sino una planificación que le hizo hace 10 años atrás. Entonces ellos planificaron 20 años, o sea, pusieron una visión a 20 años, y hoy en día se está viendo esos resultados. Por ejemplo, sí, hace 20 años Santo Domingo tenía una población muy pequeña, pero empezó Desarrollarse a económicamente, desarrollarse, comercialmente. no comercial, sino industrialmente. Industrialmente. O sea, fábrica aquí, fábrica allá, Sí, fábrica allá. esa gente Entonces fabrica todo. la gente comenzó a migrar, a llegar ahí. Creció desordenadamente, sí, crearon ciudadelas, urbanizaciones, crearon asentamientos irregulares, sin agua potable, sin nada de eso, ¿no? Pero creció la ciudad, y eso obligó a que aceleradamente se tenga que hacer una planificación, y después ya hoy en día, por ejemplo, ya tienen agua potable, ya tienen el sistema de transporte, está Ingeniero, mejorando. hasta yo me voy a comprar a Santo Domingo de vez en Sí, cuando. no sé si han ido al Bombolí, al Sí, Shop está en Bombolí. súper bonito. ¿Cómo crecen? Es como que usted vaya al quicentro de, Y se ha de visto Quito. un parque nuevo que hicieron, grandísimo, Sí. un Sí, parque. entonces se como un desarrolla. par de Ahora, hectáreas. la proyección de Santo Domingo ahorita es crear El mundo verde, ¿cómo? ya ¿cómo se llama? El corrido, el bypass que había, ya quedó Pequeño. cerca dentro de la ciudad. Va a crear uno más grande al contorno. Como ellos no le tienen miedo a pasar los vehículos por fuera de la ciudad, ¿no? No. Por eso te digo, o sea, es cuestión, por ejemplo, es cuestión de planificación. Ahora, si yo proyecto, por ejemplo, a Quevedo hacia hacia un tema de industrial, entonces el crecimiento de Quevedo va a ser acelerado, y eso Y productivo. y productivo, ¿no? Va a ser acelerado. No nos olvidemos que Quevedo está en un centro donde tiene, por ejemplo, Producto buena de la fe, costa, de la buena sierra, fe, todo. buena fe, La Conecta Maná, con algunos Valencia. cantones. O sea, Ajá. tranquilamente nosotros podemos tener aquí un potencial de consumo de unos 700.000 habitantes, que eso ya amerita a que tú tengas una fábrica. Por ejemplo, mira, te doy, por ejemplo, una idea. El tema, por ejemplo, del plástico. Aquí se consume plástico es a diario, pero sin lugar. ¿De dónde traen el plástico? ¿De aquí de Santo Domingo o de Guayaquil? Ya. Ese recorrido de Santo Domingo o de Guayaquil genera un costo de transporte. Si lo fabricamos aquí, en Quevedo, la logística sería menos. O sea, tendrían un margen menos en el cual los comerciantes podrían tener una mejor utilidad. Y eso generaría fuentes de empleo, porque tendrían fábricas. No nos olvidemos que aquí, por ejemplo, tenemos un colegio técnico, tenemos una universidad que está ahorita ya ofertando carreras técnicas en electricidad, mecánica y todo eso. Entonces sí tenemos, o sea, actualmente se está también la universidad ofertando arquitectura, ingeniería civil y todo eso. Eso hace que se esté preparando el cantón como para crecer significativamente, pero eso ya digo depende del gobernante, hacia dónde lo proyecte. Pero si estamos con los gobernantes que últimamente hemos tenido, pues Complicado. complicado. Bien, ese sería el siguiente tema de conversar con el ingeniero. Desde ya queda cordialmente invitado porque veo que también le apasiona, y a todos nosotros nos va a apasionar cómo planificar, cómo hacer una verdadera proyección, cómo tener esa visión como lo han hecho ya en cantones, en ciudades aledaños. Y Santo Domingo no es una gran ciudad, o sea, no está tan lejos de la realidad. Pero sí siento sana envidia. Qué bueno que sea así. Pero eso se trata de buenos líderes, de buenas personas que quieran de verdad al cantón. Esto fue con nosotros Infiltrados en la Política, aquí junto con Franklin y nuestro querido ingeniero Jorge Sánchez. Muchas gracias. Gracias a todos.